Buenas noches, un gusto saludarles ya en el día lunes 13 de abril de 2020. Bienvenidos a una entrega más de Noticiero Hechos. Así es, muy buenas noches, qué gusto que esté con nosotros. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Soyapango, Ilopango, Mexicanos y Ciudad Delgado se suman a la lista de municipios donde se reportan casos locales del nuevo coronavirus. Tenemos los datos actualizados. El gobierno destinará $600 millones para los micros y pequeños empresarios afectados por la pandemia del coronavirus. También le hablaremos de las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación relacionadas al desarrollo del año lectivo. Además, hoy conocerá la novedosa iniciativa que impulsa una municipalidad para reactivar las ventas de comerciantes afectados por la emergencia. La Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 es 10 veces más mortífero que la gripe AH1N1, mientras insta nuevamente a los países a levantar el confinamiento de manera progresiva. Vamos a la información que tenemos para esta noche. Las empresas salvadoreñas están enfrentando una caída en ventas en medio de la pandemia por COVID-19. Es por eso que la Cámara de Comercio e Industria realizó un estudio en el que muchos de los empresarios aseguran que tendrán que reducir o suspender sus operaciones. El 95% de las empresas salvadoreñas se han visto afectadas a causa de las medidas impuestas para frenar la propagación de COVID-19. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó una encuesta a más de 1,000 empresarios. El 86% son micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales revelaron que la caída en las ventas en medio de la crisis podría llevarlas incluso a suspender operaciones. Todo va alrededor de salvar el empleo, es decir, desde hace un mes empezamos a hablar de la importancia de proteger el empleo nacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso viene de la mano de proteger a la micro, pequeña y mediana empresa principalmente, pero también hay empresas grandes que pueden tener 1,000 empleados y que están 100% con 100% de disminución de ingresos, y hay que encontrarle una solución a todas. Más de 350,000 empleos están en riesgo, ya que el 60% de las empresas no tiene para pagar salarios ni proveedores. Porque la empresa no es que no quiera, la empresa ya no le pudo pagar, tiene $0 en cuenta. ¿Cómo vamos a ayudar a esa gente para que no tenga hambre? Esa es la preocupación principal. Si la emergencia se extiende por 3 o 4 semanas, las medidas que los empresarios se verían obligados a tomar sería reducir operaciones, suspender operaciones y reducir al personal. El 23% de las micro, pequeñas y medianas empresas considera un cierre paulatino de operaciones hasta llegar a un cierre definitivo. Veamos la necesidad de un verdadero plan anticrisis y de reactivación económica una vez sea posible hacerlo, porque de lo contrario lo que vamos a tener es cierres masivos de empresas y hay que evitarlo a toda costa. Queremos hacer énfasis en otro punto importante, y es que el 16% de las empresas considera como medida dejar de pagar impuestos. Es importante esto, obviamente, que se tome en consideración, porque al disminuirse los ingresos de la micro, pequeñas y medianas empresas que trabajan en la formalidad, obviamente en esa misma proporción los ingresos en concepto de impuestos para el Estado también podrían verse seriamente comprometidos. Los representantes de Camarasal se reunirán con el Ejecutivo para presentar un plan de reactivación económica, esto con el fin de calmar el impacto a la economía que dejará la pandemia de COVID-19. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Y vamos a revisar los datos del último informe de coyuntura social de Fosades, el cual revela que el 38.3% de la población económicamente activa está subempleada, mientras que el 72.4% en la informalidad. También se detalla que el 26.8% de los jóvenes no estudian ni trabajan. En términos generales, el 30.9% de la población vive en la pobreza o pobreza extrema. Conozcamos cómo emprendedores se han adaptado a las medidas preventivas por coronavirus para retomar sus negocios. La emergencia por coronavirus cambió lo cotidiano del país.
desde el circular por las calles hasta la forma de trabajo, y se volvió un reto para los micros, pequeños y medianos empresarios que dependen al 100% de sus ventas. En el caso de culinario, por 2 semanas suspendió la elaboración de postres personalizados por problemas en la entrega de los productos, pero ahora retomó la dinámica del negocio, recibiendo pedidos a través de las redes sociales y WhatsApp para irlos a dejar a domicilio. Hemos tenido que hacer compras a domicilio, hemos tenido que hacer una logística para movernos y entregar los pedidos, porque eso es más que todo lo que nos ha estado afectando un poco, el tema del movimiento para repartir los pedidos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que hacer diferente tipo de rutas ahora para no andar mucho tiempo en la calle. Entonces, hemos tratado de optimizar más el tiempo. En el caso de lapapa.com, el WhatsApp es el mejor aliado, porque es a través de ese medio que el cliente puede realizar sus pedidos de frutas, verduras, hierbas, lácteos, pollo e incluso café para que le lleguen a la puerta de su casa. El monto mínimo es de $10. No nos esperábamos esta tan alta demanda, ¿verdad? Y entonces hemos tenido que reaccionar muy rápido, montando una bodega, contratando más gente, digamos, adquiriendo equipo, etcétera. Pero creo que esta es una lección aprendida para todos los emprendedores. Ellos, como otros emprendedores, se han tenido que adaptar al cambio para poder mantener sus negocios. Según el síndico de la Asociación de Emprendedores de El Salvador, que aglutina a 3,000 de ellos, sostiene que el 95% se ha visto afectado por las medidas preventivas y únicamente el 5% se ha logrado mantener. Es decir, los que se dedican al área de alimentos y artículos de primera necesidad. Es por ello que hace una serie de recomendaciones al Ejecutivo para que las MIPYMES puedan mantenerse. Primero, programas de subvención, subsidios, créditos, no. Bueno, algunas sí tendrán la capacidad para tomar créditos, pero principalmente líneas de subsidio, ¿okay? Innovación tributaria, en donde efectivamente después puedas pagar esto con lo que el gobierno te va a apoyar ahorita. Tercero, medios diversos de formalización. Debido a la situación, muchos de los emprendedores han tenido que reducir e incluso suspender sus operaciones, como a los que se dedican a bisutería y manualidades. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la cuarentena domiciliar ha provocado que varios negocios cierren por la falta de clientes. En San Bartolomé, Perulapía, este problema golpeó fuerte. Sin embargo, la alcaldía municipal impulsa una novedosa iniciativa para que los comerciantes vuelvan a tener activas sus ventas. Con más información, nuestro compañero Julio Guevara. 20 revueltos de arroz pasó. Los pedidos no se detienen. Curiosamente, en medio de una cuarentena domiciliar, en la pupusería de Reina, los encargos se han disparado. Hemos sentido que sí, hemos avanzado bastante. Ya están listas las pupusas, pero no son para comer aquí. Serán llevadas al cliente por una motociclista que forma parte del proyecto Perulapía to Go. Un servicio de entrega de alimentos que habilitó la alcaldía municipal de San Bartolomé, Perulapía, en el departamento de Cuscatlán. Les cuento más. Resulta que desde el inicio de la cuarentena domiciliar, muchos negocios en este pueblo cerraron. Tremendo, porque los propietarios y empleados se quedaron sin recibir ingresos. Ante esta realidad, al jefe edilicio se le ocurrió crear en la alcaldía una especie de call center para brindar servicio de comida a domicilio. Hay varias cosas positivas en este proyecto. Uno es, primero, mantener un poco el flujo económico, la cadena productiva en el municipio,
Lo otro es que estamos llegando a una cultura de consumo local, y quizás eso es más importante para nosotros los municipios pequeños, que nosotros mismos empezamos a descubrir que no hace falta ir a consumir afuera porque lo tenemos adentro. Se visitó cada negocio, se les pidió los menús o lista de productos, se contrató a jóvenes para que publicitaran la iniciativa en las redes sociales de la alcaldía y se habilitó un número de teléfono. Hola, sí, le tenemos lo que sería lasaña, carne asada, sopa de gallina india y fresco de melón. Rápido comenzaron a caer las llamadas. Los negocios están funcionando de nuevo porque hay pedidos que cumplir. Llegan los pedidos a la plataforma de WhatsApp que se ha habilitado a la página de la alcaldía o vía llamada. Nosotros nos comunicamos con el proveedor del servicio que el cliente solicita, se le pasa la orden al motociclista, se va a traer al comercio y se le lleva al cliente con las medidas de higiene necesarias. ¿Y quién reparte los productos? Habitantes de la zona, que perdieron el empleo por la misma situación. Se equipó debidamente varias motocicletas y en ellas entregan. Así se ganan la vida ahora. Gracias a Dios, pues aquí estamos. Ya llevamos un buen tiempo ya estando con ellos acá y pues me ha gustado bastante andar laborando. Los comerciantes venden a precio normal y por el servicio se cobra un porcentaje mínimo, dinero que se utiliza para el pago de los involucrados en la iniciativa. Así se busca rescatar el comercio de San Bartolomé Perulapía en tiempos de emergencia. Y van muy bien, al punto que el servicio ofrecido ha comenzado a solicitarse en municipios aledaños. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y también les contamos que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos avalar 3 propuestas del Ejecutivo. Una que va encaminada precisamente a salvaguardar a la empresa privada y las otras para ampliar el estado de emergencia sanitaria. Veamos el reporte a continuación. 600 millones de dólares serán destinados para las micros, pequeñas y medianas empresas para contener la crisis económica por la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo se reunió con las gremiales empresariales más importantes del país para exponerle medidas tributarias y evitar caídas en los niveles de desempleo. Para salvaguardar a las empresas que ya no aguantan, las micro, pequeñas y medianas empresas, esto es para darles un pilar de sostenibilidad mientras logramos, primero Dios, anular esta enfermedad, pero principalmente para salvaguardar los empleos. Esto es para que no despidan a nadie, esto es para que no se suspenda a nadie. Javier Argueta cuestionó a los diputados que no avalaron la extensión del decreto de emergencia por 30 días. Los parlamentarios, con 68 votos, solo lo prorrogaron por 96 horas más, para buscar la aprobación de uno nuevo, planteado por los partidos políticos. Manda un mal mensaje, primero al combate del virus, manda un mal mensaje en el sentido de que no se quiere que se implementen las medidas necesarias para salvaguardar las vidas y la salud de los salvadoreños. Esto lo menciono porque en una de las propuestas que nos hicieron un partido político, le prohíben al presidente de la República tomar medidas de las que se están tomando. En esa propuesta de ley dice que no se podrá llevar a nadie a cuarentena en centros de contención. Esta semana, la Asamblea Legislativa tendría que prorrogar el estado de emergencia por COVID-19. Además, las posibles supresiones de garantías constitucionales y el aval de los 600 millones de dólares para aliviar las finanzas de las empresas privadas. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele asegura tener información de que varias empresas no autorizadas están abriendo operaciones, especialmente maquilas. Ordenó el cierre inmediato antes de que el gobierno tenga que llegar a hacerlo. De ser así, el cierre será permanente y serán revocados todos los permisos a las empresas
dijo el presidente a través de su cuenta en Twitter. Y en un comunicado, la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zona Franca se expresó que las empresas han trabajado en las últimas semanas en adecuar las plantas de producción y así apoyar en el combate del COVID-19. Algunos de los agremiados han iniciado operaciones de forma muy reducida para producir insumos médicos como mascarillas, sábanas y gabachas. Otras empresas estarán sumando pronto a este proceso de reconversión, explicó la gremial, que a la vez manifiesta su apoyo al gobierno para ser parte de la solución de la pandemia, así como mantener empleos por medio de esta nueva producción de insumos médicos. La gremial informó además que ha presentado al Ministerio de Trabajo los protocolos de higiene, sanitización y distanciamiento social requerido a fin de asegurar la salud de sus colaboradores. Y en la entrevista de Hechos Tarde nos acompañó el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, quien nos habló acerca del plan en conjunto que el gobierno desarrolla con las empresas privadas para consolidar una red de apoyo durante la emergencia. Desde que se inició la emergencia, más de 500 empresas están apoyando al gobierno mediante una red que se ha establecido. La mayoría de estas empresas son del sector alimenticio y hay desde micro hasta grandes empresas. A la fecha, el apoyo ya ha superado los 15 millones de dólares. En la primera semana teníamos más o menos unas 200 empresas, hoy estamos pasando las 500, de todo, digamos, de todo rubro y de todo nivel, incluso desde mayor aporte, viene del sector de alimentos, aguas, bebidas, etcétera. Ese digamos que es el principal. El siguiente es a partir de industria. Dentro del plan también se proyecta que El Salvador logre producir diferentes artículos de primera necesidad, previendo el desabastecimiento en el mercado mundial. Ciertos productos se vuelvan más caros, que incluso haya carencia de productos o de herramientas médicas hospitalarias. Entonces lo que se está preparando también es todo un andamio de estrategias en producción propia para que a El Salvador pues este tipo de cosas no le falten. Otras naciones también están apoyando al país durante la emergencia. China, Estados Unidos y Japón son algunos de ellos, además de 2 instituciones financieras que han donado kits de transporte viral. Ya hemos recibido el apoyo específico de 2 bancos, uno que han sido 30.000 kits de transporte viral. Que lo que hace es que al sacar la muestra, él tiene que estar guardado en un kit con ciertos aspectos técnicos de higienización que permitan transportar la muestra segura. El último que nosotros recibimos fue, digamos, uno doble. Por un lado, el kit de test de la enfermedad más el transporte viral. El comisionado agregó que el proyecto de producción de ventiladores mecánicos que está ejecutando la Universidad Francisco Gavidia se encuentra en la fase final y traerá grandes beneficios para mejorar la salud de los salvadoreños que resulten contagiados de coronavirus. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Es momento de que vayamos a una pausa comercial y cuando regresemos le vamos a contar qué está ocurriendo en San Francisco Gotera, allá en Morazán, específicamente en el cementerio. Ya volvemos. San Francisco Gotera, departamento de Morazán, las autoridades de la alcaldía han cavado varias fosas para dar sepultura a los restos de posibles fallecidos por COVID-19. Dando cumplimiento a la norma establecida por el Ministerio de Salud en cuanto a la disposición final de cadáver por COVID-19, la Municipalidad de San Francisco Gotera en Morazán ha iniciado con la excavación de tumbas para dar entierro a posibles fallecidos de coronavirus. En la nueva normativa que nos han mandado, a partir del segundo fallecido que ya fue enterrado en Usulután, hoy el destino final va a ser el municipio donde él residía. Entonces eso quiere decir
de que el protocolo ya ha sido abierto. El Salvador ya reportaba hasta eso de las 11 de la noche del domingo 137 casos confirmados. De estos, 22 son locales, es decir, 22 personas detectadas con coronavirus en diferentes municipios del país, lo que indica que el virus circula en diferentes zonas del territorio. Según las autoridades, se pueden venir semanas complicadas, donde se pueden tener pacientes fallecidos y no se tendría el tiempo suficiente para la construcción de fosas. Por eso se han adelantado, dice el funcionario. Recordemos que no vamos a tener tiempo nosotros para estar haciendo excavaciones o haciendo fosas. Es por esa razón de que la alcaldía de San Francisco Gotera, siguiendo la normativa, se han hecho 24 fosas en el cementerio nuevo de acá. El portal establecido por las autoridades para conocer la evolución del coronavirus en El Salvador hasta la fecha reporta 6 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Las autoridades esperan que ese número no siga creciendo y estas fosas no sean utilizadas, pero hacen un llamado a la población a seguir acatando las recomendaciones como el lavado de manos y quedarse en casa si no es necesario salir. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benet Castillo. Las autoridades de salud han reportado nuevos casos de contagios locales por COVID-19 en varios municipios del departamento de San Salvador. El periodista Ernesto Cornejo tiene estos datos. La gravedad de los casos de coronavirus en el país mantienen alerta a las autoridades, ya que en las últimas horas los contagios locales van en aumento. De acuerdo a la información oficial, el departamento de San Salvador encabeza la lista con 11 de los 22 casos reportados. Solo en la capital ya se contabilizan 4, Santo Tomás 2, San Martín 1, Ciudad Delgado 1, Ilopango 1, Mexicanos 1 y por último Soyapango reporta su primer caso. Nosotros tenemos que ser realistas ante esta enfermedad ya se encuentra caminando en las calles del país. Los casos están apareciendo en diferentes municipios, nosotros por eso la cuarentena domiciliar que estamos realizando es en todo El Salvador. Ya aquí no hay diferencia entre un municipio y otro. Lo que sí existen son casos y recordemos que cada uno de estos casos cuando son detectados ya pasó cierto número de tiempo y seguramente en su proceso han ido infectando a otra población y esta pues ha de estar en todas partes, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que resguardar las medidas necesarias y quedarnos en casa para que esto no vaya a superar al sistema de salud. Esto, a pesar que algunas municipalidades como la Alcaldía de San Salvador en reiteradas ocasiones ha hecho campañas de desinfección en los principales lugares donde se puede alojar el virus, pero a pesar de eso, el edil aseguró que redoblarán esfuerzos para evitar un posible aumento. En la medida que se den focos en algunos lugares, que no ha sido el caso porque los 4 casos han sido dispersos en este momento, pues habrá que tomar otras medidas en conjunto con las autoridades de salud de contención, pero en este momento seguimos con las mismas medidas que hemos venido tomando desde el principio. Se están sanitizando más de 12,000 viviendas diarias, se están haciendo también sanitizaciones mecanizadas de limpieza y sanitización profunda. Soyapango es otro de los municipios populosos del área metropolitana y que puede verse en riesgo ante esta pandemia. Es por eso que en las próximas horas iniciarán con planes estratégicos como crear cercos sanitarios, regular la capacidad de personas en sus principales mercados y calles. El mercado municipal central y los periféricos van a estar cerrando a las 2 de la tarde, habíamos estado cerrando hasta las 4. Entonces, igual va a haber mucho más control sobre el comercio informal que lamentablemente no ha estado respetando algunos criterios como el hecho de solo vender productos alimenticios, el distanciamiento social no se ha estado respetando. Igual el responsable de la policía me comentaba de que la población no obedece, pero obviamente hoy que ya tenemos casos locales confirmados en el municipio, definitivamente vamos a arreciar esta presión hacia el control social. También hay casos en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután, La Libertad y Santa Ana. Otros datos que se pueden destacar es que ya se han realizado más de 6.729 pruebas, de las cuales 137 dieron positivas y hay 22 recuperados y 6 fallecidos.
Y en el cementerio La Bermeja, en San Salvador, podrían ser sepultadas más víctimas del coronavirus en caso que otras municipalidades lo requieran a la comuna capitalina. 2 víctimas del coronavirus han sido sepultadas en la zona que designó la alcaldía de San Salvador en el cementerio La Bermeja. Los demás cuerpos han sido enterrados fuera de la capital. Ernesto Mason dijo que están a la disposición de otras comunas que no tengan capacidad para enfrentar la situación. Un poco más de una semana fue de un municipio aledaño al área metropolitana de San Salvador. Se sepultó otra persona el día sábado. También ese sí era alguien que originariamente de San Salvador, aunque fue viniendo de fuera del país, que fue contagiado. Y así lo vamos a hacer con aquel municipio que lo requiera, que requiera de nuestro apoyo, ya sea dándoles espacio en la zona que hemos habilitado del cementerio La Bermeja. El gobierno capitalino no solo enfrenta la pandemia, sino también una posible crisis en materia económica. Mason solicitó que la Asamblea modifique el destino de $600 millones para las alcaldías provenientes de los $2.000 millones que busca el gobierno con la banca internacional. Sería ridículo, sería absurdo. A San Salvador le estarían dando menos de $15 por habitante y habría municipios que le estarían dando más de $500 por habitante. Hay municipios que le estarían dando 6, 7 veces su presupuesto anual. Entonces no se trata de hacer una piñata. Si no corrigen eso, esa crisis social, esa miseria y ese sufrimiento de cientos de miles o de millones de personas en las zonas metropolitanas y urbanas de nuestro país va a quedar en la conciencia de esos dirigentes políticos y de esos diputados que tomaron esa pésima decisión. Las declaraciones de Mason se dieron en medio de una entrega de víveres que se realizó en la comunidad Las Palmas. La iniciativa se replicará en otras zonas de la capital para abastecer a más de 300,000 familias con granos básicos. Con imágenes de Juan Castellanos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y luego de conocerse el primer caso de COVID-19 en San Miguel, la alcaldía de esta ciudad ha tomado nuevas medidas sanitarias. San Miguel amaneció con la mala noticia de que ya se registró el primer caso confirmado de coronavirus. Eso ha hecho acelerar las acciones que implementan las autoridades de protección civil, que encabeza el alcalde Miguel Pereira, por lo que hicieron el lanzamiento de otras medidas de prevención. En esta ocasión, los arcos de sanitización para vehículos y personas en las entradas de San Miguel. Lanzamiento de la instalación de 4 puntos de desinfección al ingreso de la ciudad de San Miguel. Como ustedes pueden apreciar, estaría colocando un arco para desinfectar el 100% de los vehículos que vienen a la ciudad de San Miguel. Uno a uno, vehículos y personas pasan por estos desinfectadores que se han instalado en los 4 puntos de ingreso a San Miguel. El alcalde Miguel Pereira también anunció que todas las calles de la ciudad y colonias serán sanitizadas y aquellos lugares de difícil acceso también se estará sanitizando por aire. La segunda acción que tomamos en la comisión fue también adquirir el alquiler de drones que son específicamente para fumigar y para ese tipo de fumigación aérea. Las autoridades de salud que acompañan estas acciones dijeron que todos los trabajos van encaminados a prevenir masivos contagios de coronavirus. Colaborando completamente con todas las instituciones que tienen, ¿verdad?, la facilidad, como el caso del Comité de Protección Civil Departamental. Pero sí, como salud estamos haciendo todos los esfuerzos para minimizar la propagación del virus en nuestra ciudad. Con estas acciones, Protección Civil Municipal pretende minimizar el riesgo del contagio del coronavirus en la población de San Miguel. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Bien, ahí tenemos el reporte que nos llegaba desde la zona oriental. Ahora vamos a revisar los datos que está manejando la página o el sitio web que ha instalado el gobierno para ir revelando la información sobre los contagios de COVID-19. 137 casos confirmados hasta esta hora, cuando son exactamente las 8 de la noche con 32 minutos. Recuerden que esto puede variar seguramente en las próximas horas. Un total de casos activos de 109. Los casos de los fallecidos se mantienen en 6 y el caso
de personas recuperadas se mantiene en 22. Un dato importante, Roxana, es que ya se está revelando cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado. Ahí tenemos el dato, 6.729. Esta es la cantidad de pruebas, de hecho, que se han realizado de COVID-19 hasta la fecha. Estamos hablando entonces de 6.729 casos sospechosos, 42. La última actualización de esta página se dio a la 1:13 p.m. Casos locales, 22. Ya le mostrábamos en notas anteriores algunos de los lugares en los que se han reportado estos casos, causando, por supuesto, mayor atención en el departamento de San Salvador, específicamente en estos municipios del departamento de San Salvador que son muy populosos y a donde se han conocido de estos casos ya locales de COVID-19, importados 115. Ahí justamente tenemos en pantalla los casos locales detectados por municipio. Estamos hablando entonces que el COVID-19 ya se ha conocido, o ya han dado las pruebas, mejor dicho, positivas en el departamento de San Salvador, y ahí usted ve la larga lista de municipios, en Santa Ana también, Usulután, San Miguel, Morazán, La Libertad y La Unión. Otro dato importante que está en la parte superior, Manuel y amigos televidentes, es el pronóstico de los pacientes, ¿verdad? Recordemos que en el punto crítico teníamos siempre un número mayor al 2, ¿verdad? Sí. A 2 personas en estado crítico, pero afortunadamente en las últimas horas y en la última actualización que se dio, incluso el presidente hace hincapié de eso en su cuenta de Twitter, ha disminuido a 2, es decir, que una de estas personas salió de este estado crítico, y aunque se encuentra en grave, obviamente el pronóstico pues es de una leve mejoría, ¿no? Si lo comparamos, moderado 6 y 94 pacientes que han dado positivo por COVID-19 se encuentran estables. Así es, bueno, ahí tenemos los datos. También les queremos contar que más alcaldías se están sumando a la implementación de medidas sanitarias para prevenir casos de coronavirus. Esta vez, la comuna de Santa Tecla instaló una cabina de desinfección en la entrada del mercado municipal. El periodista Enrique López estuvo ahí. Levantan las manitas, por favor. Previo a la apertura del mercado municipal de Santa Tecla, autoridades de la comuna, con apoyo de Teclaseo, instalaron una cabina sanitaria en la entrada del centro de abasto, con el objetivo de desinfectar a cada usuario y prevenir la propagación del coronavirus. También se instalaron en los accesos al mercado Dueñas para que las personas realicen sus compras con el menor riesgo de contagio. Vamos a entrar al mercado, su cuerpo pasa limpio, y dentro de las instalaciones del mercado ya se ha hecho también un saneamiento, el lugar está limpio y la gente tiene una gran facilidad y tiene que estar seguro de que se les está cuidando y que dentro de los mercados pueden comprar con completa tranquilidad. No es solamente cuidarse de ellos, sino cuidar a su familia. Sí, es prevención para el tema de la pandemia del COVID-19. Posteriormente se ubicarán más cabinas en zonas de mayor afluencia de personas, como la Terminal del Sur, donde llegan los buses provenientes de otros municipios como Zaragoza, Comasagua, San José Villanueva, Huizúcar, entre otros. Sí, estamos poniéndole una proporción de amoníaco cuaternario con agua, en una proporción del 10% de amoníaco y el 90% de agua, que es completamente pues normal para nuestro cuerpo y no tiene ninguna cosa de reacción contra la piel. Estas medidas se suman a otras ya implementadas por la comuna tecleña, como jornadas sanitarias en colonias, cantones y residencias, donación de paquetes de alimentos, abastecimiento de agua potable y entrega de mascarillas y alcohol gel a la población, quienes dicen sentirse muy agradecidos por priorizar su salud y permitir hacer las labores diarias en un ambiente sano y con múltiples opciones para su desinfección. Está bien, porque en realidad aquí las enfermedades se quieren propagar y aquí, primero Dios, ya nos va a propagar porque tienen buenas medidas ahorita. No, yo digo que está bueno porque pues sí, para el bien de la población. Sí. Estas cabinas sanitarias también han sido colocadas en las instalaciones de Teclaseo para que todos sus empleados se desinfecten al inicio y al final de su jornada. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y la Dirección de Tejido Social entregó kits de higiene a los agentes de la Delegación Policial de Ilopango que participan en las medidas de seguridad
que impulsa el gobierno para prevenir la propagación del COVID-19. Entre los productos entregados están 300 mascarillas, alcohol gel, líquido, desinfectante y jabón líquido, entre otros. Algunas de las acciones de los agentes son verificar que las personas cumplan con la cuarentena domiciliaria. Esta etapa que han visto que hemos estado trabajando sin parar por el hecho de que las familias entiendan las medidas, que se tomen todas las consideraciones de higiene, de protección, y eso es un poco también de lo que hemos traído a esta delegación, cosas de higiene personal y también de higiene por el mismo tema de prevenir el COVID-19, y nada, creo que al final nosotros somos los agradecidos. La policía hace una enorme labor, una labor muy especial por cuidarnos, por tratar de que de verdad la gente esté en casa y no vaya a contagiarse ni contagiar a su familia. Y el ministro de Obras Públicas ha informado que se trabaja en la mejora de los 30 hospitales de la red nacional como parte de las medidas por la emergencia generada por el COVID-19. También ha detallado los avances en la construcción del hospital temporal en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, donde se atenderán a 3.000 pacientes. En la actualidad el avance es del 14%. Trabajando en la adecuación de los pabellones. Solo en los pabellones vamos a tener 1.800 posibles pacientes de COVID-19. Ahí es donde vamos a tener las 1.000 camas para cuidados intensivos. Y adicional, la otra parte del proyecto, que es la construcción del edificio de 3 pisos, que ahí vamos a tener la capacidad para tener 1.200 posibles pacientes. Entonces, entre los dos, vamos a sumar los 3.000 posibles pacientes de COVID-19 para el CIFCO, que va a ser el hospital más grande de Latinoamérica, donde vamos a tener la mayor cantidad de pacientes que lo que tienen diferentes hospitales de Latinoamérica. Y ponga muchísima atención a la siguiente información. Si usted tiene un familiar con COVID-19 y está ingresado en los hospitales del Seguro Social habilitados y desea conocer información sobre su estado de salud, se ponen a disposición los siguientes números de contacto en el Hospital Amatepec. El número al que usted puede llamar es el 2591-5700. Ahí lo tiene en pantalla, 2591-5700. En horarios desde la 1 a las 2 de la tarde. En el Hospital Policlínico de los Planes de Renderos, el número es el 2593-0048, 2593-0048, extensión 118, en horarios de 1 a 3 de la tarde. Y en el Hospital Regional de San Miguel, el número es el 2790-0200, ahí está en pantalla, igual 2790-0200, en horarios desde la 1 hasta las 3 de la tarde, por si usted requiere información de cómo se encuentra su familiar que está ingresado por COVID-19 en algunos de estos centros médicos del Seguro Social. Con eso nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. Continuamos con más noticias. El personal del Ministerio de Obras Públicas junto a las autoridades de la Universidad de El Salvador evalúan si algunos edificios de este centro de estudios reúnen las condiciones para convertirse en centros de contención. La universidad podría albergar a salvadoreños repatriados que han quedado varados en otros países. Según los representantes del alma mater, debe hacerse un análisis técnico y adecuación de instalaciones antes de ser utilizado como centro de contención. Además, el campus central, las autoridades académicas han puesto a disposición del gobierno la estación experimental en San Luis Talpa, departamento de La Paz, y el edificio de La Rotonda, ubicado en las cercanías del Hospital Rosales, en el centro de la ciudad. Esto para que actualmente es un lugar de descanso del personal de salud. Y será después del análisis técnico y las proyecciones de readecuación que tendría necesidad de tener las instalaciones de la universidad, definir los locales, las aulas, los edificios que podrían ser utilizados para este fin. Por supuesto que el señor rector lo que proyecta es poner a disposición instalaciones de la universidad para que en la medida de lo posible gente que está digamos varada en otros lugares, en otros países, puedan ser repatriadas y entrar a un proceso de cuarentena. Nosotros pues tenemos todo listo, nuestra junta directiva pues está completamente de acuerdo
y nosotros pues ponemos a disposición los edificios que Obras Públicas considere pertinentes. Y una de las personas que se encuentra en un centro de contención asegura que ya se cumplieron los 30 días de cuarentena para él y otras personas. Sin embargo, se les ha informado que deberán pasar 15 días más. Pide a las autoridades una explicación, ya que muchas de las personas que ya cumplieron la cuarentena están entrando en desesperación. Sí, nos encontramos en el Hotel Plaza en Sonsonate. Ayer se nos acababa los 30 días que inicialmente se había dicho, y pues nos topamos con la sorpresa que nos dijeron que estaríamos 15 días más en cuarentena, ya que el periodo inicial, que fueron alrededor de 14 días que permanecimos en la Vía Olímpica, ese no cuenta. Así estamos en Hotel Plaza, Sonsonate, Ágape, en Sonsonate también. Y ese día se intensificaron los controles vehiculares y de peatones en el Gran San Salvador para constatar que los salvadoreños cumplan con las disposiciones establecidas por el gobierno debido a la emergencia. Más de 2.000 detenciones a nivel nacional por violar la cuarentena domiciliaria, reportan las autoridades de justicia y seguridad. Azul, la voy a trabajar. Tengo que marcar el trabajo y su documento único de identidad. Solo extiéndalo, por favor. Me presta documento también. Por lo que este lunes se intensificaron los controles vehiculares y peatonales en el Gran San Salvador. Siempre tomar en cuenta las medidas necesarias, ¿verdad? Que sería el alcohol, la mascarilla y los guantes. Ahí estaría bien. Bueno. Continúe. Gracias. Que le vaya bien. El objetivo es constatar que los salvadoreños están cumpliendo con las nuevas disposiciones gubernamentales ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. Excelente, pues ya que se ha empeorado la situación, ¿verdad? Es necesario tomar las medidas, pues para la gente que va a trabajar más que todo, ¿verdad? De ahí los que no tengan nada que andar haciendo, que se queden en su casa. En este caso, ¿qué le han dicho? Sabemos que hay 2 personas más que van con usted. ¿Ha justificado el porqué? Sí, lo que pasa es que yo estoy laborando. La empresa donde yo trabajo decidió trabajar en la cuarentena porque trabaja para una empresa, para empresas de alimentos, pero la cuestión es que ella es hipertensa, entonces se iba a ir para donde la hermana para que no estar en contacto conmigo, para mientras pasa todo esto, pero igual los oficiales dicen que no se puede, entonces nos regresamos de nuevo para... Los salvadoreños que anden en las calles deben de portar su carta o carnet de trabajo o justificar a las autoridades el porqué de sus salidas, aparte del uso indispensable de mascarillas. ¿Cuál sería ese llamado para la población salvadoreña? Bueno, que respeten las decisiones del presidente de la República y del personal de la seguridad que hacen sus labores en este momento. Ahora, la verdad que si no tenemos nada que hacer afuera, tenemos que ir a casa. En este caso, si estamos trabajando, nos toca salir. ¿Cuál sería ese llamado para la población? Sabemos que hay aumento de casos de COVID-19 acá en el país. Que nos quedemos en casa, si no nos toca salir, quedémonos en casa. De no acatar estas disposiciones gubernamentales, los salvadoreños podrán ser remitidos a un centro de contención por 30 días. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación para utilizar la tecnología en el desarrollo del año lectivo pone a prueba la capacidad técnica en los centros educativos públicos y privados. Luis Alberto López nos cuenta más en el siguiente informe. Por el momento, las aulas en centros escolares públicos y privados continuarán vacías, mientras concluya la cuarentena domiciliar y la fase crítica de la pandemia. Una de las nuevas disposiciones de las autoridades de educación es continuar desarrollando el programa de estudios a distancia, por Internet, o mecanismos alternativos a las clases presenciales. Bienvenidos todos. Utilizar la tecnología de la comunicación y la información es la principal apuesta ante la emergencia. Sin embargo, las condiciones para su aplicación son diferentes en el sector público y privado. Dotar a los niños de los recursos tecnológicos y ahí está la mayor dificultad. En tercer orden, estar conectados a la red. Estas condiciones son bastante difíciles que se cumplan en la escuela pública. Estos factores son claves. Está claro que un sector muy pequeño de alumnos de la escuela pública van a accesar a eso.
pero la gran mayoría no va a poder accesar. Para los colegios privados esto es parte del diario vivir, porque en cada momento que la educación privada ha ido queriendo ponerse a la vanguardia de la tecnología, hemos ido pensando en momentos exclusivos como estos. No es que estuviésemos preparados al 100% para esta emergencia, pero ya había una base, digamos, impuesta en cada colegio privado para desarrollar en momentos exaulas. La ministra de Educación reconoce las debilidades, sin embargo, es parte del proceso de adaptación a la crisis. En esta situación tenemos que trabajar con la realidad que tenemos cada día. Y en este momento la realidad nos indica que tenemos que trabajar muy duro en el tema de la tecnología al servicio de la educación. Un papel determinante son los padres de familia para lograr alcanzar los objetivos del programa de estudio. De hecho, esta situación es mucho más complicada porque requiere una fuerte responsabilidad de los padres y de las madres de familia, que a decir verdad en la escuela pública nosotros carecemos de esa responsabilidad. Muchos padres y madres se descuidan totalmente de sus hijos y dejan todo a la voluntad de los maestros. Y corresponde también al padre de familia que el estudiante también produzca lo que estamos buscando, esa complementariedad que necesitamos para ese ajuste académico que estamos llevando a cabo. La duda de cuándo regresarán a las aulas los estudiantes continuará. No podemos dar una respuesta en este momento porque no sabemos cuándo vamos a regresar. Estamos partiendo del escenario que vamos a regresar unos días después del 28 de abril, pero tampoco sabemos si eso va a ser así. En todo caso, ya se trabaja en un protocolo de retorno de clases, por si se hace necesario aplicar antes que finalice el año lectivo. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. La compensación económica de $300 para los salvadoreños más afectados por la pandemia del COVID-19 continúa entregándose a nivel nacional. También se ha agregado a más ciudadanos a la base de datos del gobierno para obtener este beneficio. 392.184 personas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 han sido agregadas a la base de datos del gobierno para recibir el subsidio de $300. Así lo informó el secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Handal. De la base inicial hemos agregado ya 391.184 personas. Ahora, esto no significa que no se va a continuar agregando gente. O que ya se terminó la revisión de reclamos y de quejas, sino que al contrario, significa que todos los días nosotros estamos agregando gente nueva, personas nuevas, y que todos los días se pueden revisar. En la mañana o en la noche casi siempre se actualiza la base de datos. Quien también añadió que trabajan 24/7 para agregar y actualizar la base de datos. En total, 1.162.700 familias ya recibieron la compensación económica. Verificando información contra las bases de datos que ya tenemos, contra los proveedores de energía eléctrica, etcétera. O sea, se hace un estudio completo de cada uno de esos. Y ya se resolvieron una buena cantidad de ellos. Lo que decía, los 391.000 y fracción, que son cerca de 400.000 personas, viviendas o núcleos familiares, son reclamos resueltos. Sin embargo, todavía falta mucho por revisar y muchos por resolver. Todos los días se agregan, que era lo que estaba diciendo. O sea, la gente tiene que revisarse y estar viendo que hayan sido agregados como beneficiados. Se desconoce si el monto de los más de $400 millones que destinó el gobierno para la entrega de subsidios incrementará debido al aumento de casos del nuevo coronavirus en el país, mientras que las inquietudes y solicitudes para recibir esta compensación económica crece. No se va a incrementar el monto de los 450 millones. Por ahora el presidente de la República podrá decidirlo en otro momento si se consigue fondeo o si el detalle de las familias seleccionadas supera la cantidad establecida. Pero por ahora son los $450 millones. El funcionario aseguró que seguirán trabajando para las personas más afectadas por el coronavirus, por lo que continuarán inscribiendo en la base de datos del gobierno en conjunto con la unidad de reconstrucción del tejido social y así determinar si califica o no al bono de $300. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.
Y el Movimiento Social Comunitario realizó la segunda etapa de la entrega de canastas solidarias en la comunidad Nicaragua 2 de San Jacinto. La mayoría de familias de esta comunidad se encuentran sin empleo debido a la pandemia. Es por eso que solicitaron ayuda a este movimiento, quienes atendieron al llamado para beneficiar al menos a 30 familias. Ante esta pandemia, el COVID-19 está afectando mucho, especialmente la cuarentena, que hay que cumplirla, hay que mantenerse en casa. Y los más afectados son las comunidades donde vive mucha gente que no tiene trabajo formal, no tiene una forma de cómo salir adelante, y en ese sentido pues estamos buscando la manera de cómo ayudarles. Vamos a visitar 30 centros poblacionales. Estamos haciendo varias cosas, entre ellos mantener el distanciamiento social. Nos estamos convocando masivamente, estamos viniendo al lugar a entregar, estamos armando grupos pequeños que nos permita manejarlo y también no afectarlo a ellos en el sentido de no hacer aglomeraciones y cumplir con el tema de la seguridad para ellos. La mayoría de nosotros en la comunidad son vendedores que están dentro del zoológico, entonces tienen una, ¿cómo decirle? Estaban siendo afectados bastante por esta pandemia, porque tienen más de un mes donde no se trabaja. En esta fase 2 tomaron a bien otro grupo. Esperamos, ¿verdad?, que sigan tomando a todo el sector, porque no se ha tomado toda la comunidad. Estamos siendo ahorita tomadas por grupo. También le recordamos a usted que desde hoy el uso de mascarillas es obligatorio para quienes tengan que desplazarse. Veamos en el siguiente informe si la población ha acatado esta disposición. A partir de este lunes, el uso de las mascarillas es obligatoria para todos los salvadoreños que tienen permiso de transitar. Esto luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, ordenara dicha medida para prevenir el contagio del COVID-19, debido a que ya se tienen varios casos locales reportados. Hicimos un recorrido por las diferentes calles para verificar que la orden fuera acatada. Y en efecto, quienes circulan portan sus mascarillas, guantes, alcohol gel y sin faltar su documentación necesaria. Sí, nosotros los salvadoreños tenemos que acatar las órdenes que nos dan, ¿verdad? Porque uno que sale a trabajar a su casa y tiene que venir a su casa de nuevo, lo mismo, ¿verdad? Quitarse la ropa y si se puede ir uno a bañar o a lavarse bien sus manos, ¿verdad? Ponerse el alcohol gel, ¿verdad? Acá yo me compré las mascarillas, guantes, ¿verdad?, para andar así que no me vaya a pasar nada, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando y siempre me necesitan. En las calles se ven diferentes tipos de mascarillas, desde las quirúrgicas, industriales, hasta las de tela. En el centro de San Salvador el panorama fue similar. Los salvadoreños tienen claro que estas medidas servirán para que el virus no se siga propagando. La verdad es que para nuestra seguridad es muy importante usar mascarilla y alcohol gel también. Entonces aquí estamos y vamos protegidos, siempre en cuando guardando la distancia con el que puede ir a la par de nosotros. Estas medidas se suman a las ya existentes y que buscan hacer cumplir el aislamiento obligatorio y así enfrentar el avance del COVID-19 en el país. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele también publicó el siguiente video y escribió: esto pasa en Guatemala por no portar una mascarilla en la calle. Detenidos, esposados y a la cárcel. Aquí los llevamos a un centro de cuarentena con 3 tiempos de buena comida, wifi gratis y televisión con cable. Pero dicen que nosotros queremos establecer una dictadura. Nos vamos nuevamente a comerciales, pero le pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Ya regresamos. En Guatemala, quien no porte mascarilla será multado. La periodista Jacqueline López nos informa. Adelante. Ya lo había anunciado y lo confirmó para iniciar la semana. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, confirmó en cadena nacional que el uso de mascarilla es obligatorio sin distinción alguna, incluso dentro de las viviendas. Pero eso no es todo. Quien lo incumpla podría terminar pagando una costosa multa. En caso de incumplir
el uso adecuado de la mascarilla se considera una infracción contra la salud pública y se deberá en todo caso determinar la naturaleza de la sanción. Hago énfasis que la multa puede oscilar desde 7.000 quetzales hasta 150.000 quetzales. Actualmente hay más de 10.000 personas en cuarentena, pero quien deba guardar esa medida de aislamiento y no lo haga, podría terminar en la cárcel. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa el aislamiento o la cuarentena o quienes colaboren con ello serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes que pueden alcanzar hasta 6 años de prisión. El mandatario estableció también como obligatorio el distanciamiento social, respetando entre sí al menos 1,5 metros de distancia entre personas, y restringió la circulación de personas mayores de 60 años, argumentando el alto riesgo que corren ante el contagio de COVID-19. Por una semana más están prohibidas las actividades deportivas, culturales, sociales y religiosas, y persiste el toque de queda desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ahora sí vamos con Jacqueline López hasta Guatemala para conocer la actualización de datos de esta emergencia del COVID-19 en ese país. Jacqueline. Buenas noches, amigos de la RNA, para informarles acerca de las nuevas cifras de COVID-19 en Guatemala. Hace tan solo unos momentos el presidente de la República se dirigió a la población para confirmar que son ya 167 los casos positivos de COVID-19. Los registrados hoy son 11, que corresponden a 10 hombres y a una mujer. A partir de hoy el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio nacional, por lo que el gobierno hará entrega de 3 millones de mascarillas. Se entregarán principalmente en los mercados, en donde acuden la mayoría de personas a comprar alimentos y productos de primera necesidad. Las personas a quienes se les entreguen estas mascarillas tendrán que mostrar su identificación y serán ingresadas a una base de datos para que quede garantía de que ya recibieron esta mascarilla, que será lavable, para evitar que los guatemaltecos tengan que incurrir en un gasto extra para poder adquirir este producto. Además, el presidente también advirtió de las sanciones que recibirán los guatemaltecos que no sigan esta medida y no utilicen la mascarilla, ya que será una multa económica que podría ir desde los $1,000, aproximadamente 7,000 quetzales, hasta los $20,000, aproximadamente 150,000 quetzales. Esta medida extrema será para las personas que, siendo positivo de COVID-19, no porten la mascarilla. Además, también se pronunció respecto a la entrega de cajas de alimentos. Son 56,000 cajas las que se han entregado ya hasta el momento, de 200,000 que serán distribuidas a nivel nacional para beneficiar aproximadamente a 800,000 familias que se han quedado sin un ingreso económico a través de esta crisis que se está viviendo por la pandemia. Es mi reporte desde Guatemala. Soy Jacqueline López para la RNA. Y desde Nicaragua tenemos también información actualizada sobre la situación del COVID-19. La periodista Daniela Rodríguez Morazán nos cuenta. Adelante. Las autoridades del Ministerio de Salud en su reporte a diario mantienen que el número de casos confirmados por coronavirus en el país es de 3 pacientes, 2 estables y 1 en estado delicado. Detallan que se sitúan 7 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, a las que se suman hoy 5 personas más, para un total en este momento de 12 personas en el cuidado por parte del Ministerio de Salud. Una vez más, en su informe expresaron que no se registran casos de transmisión local comunitaria, y comunicarles que una notable cantidad de nicaragüenses desafiaron nuevamente la pandemia del COVID-19 este pasado domingo en Nicaragua, asistiendo a balnearios y actividades organizadas por parte del Instituto de Turismo, contradiciendo las recomendaciones brindadas por parte de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la erradicación de contagios de coronavirus. Importante destacar que las actividades promovidas por el actual gobierno
cada día festivo o fin de semana han sido criticadas por la oposición y organismos de derechos humanos por la alta exposición al COVID-19. Es todo lo que tengo que informar en torno a la actual situación del país. Desde Managua, Nicaragua, les informó Daniela Rodríguez Morazán. Gracias a Daniela Rodríguez. Ahora les contamos siempre en Nicaragua que la ausencia del presidente de este país, Daniel Ortega, desde hace un mes ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país, donde las autoridades no han tomado medidas de contención frente a la pandemia de coronavirus. Una pregunta gana las calles de Nicaragua. ¿Dónde está el presidente? Daniel Ortega no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar el tema de la pandemia. La ausencia del mandatario de 74 años ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país. Dice la mala lengua que el presidente está mal, dice, con el virus, pero eso sí, no sé. No da la cara. Nosotros quisiéramos que él nos dijera, esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no. Mientras en todo el mundo crecen los números confirmados de la COVID-19, en Nicaragua, un país de más de 6 millones de habitantes, se han detectado solo 9 casos y un fallecido. Para nosotros quedarte en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la Salud, diario lo mismo, 3 casos, graves pero estables. Cuando vos estás grave es porque estás grave, y cuando estás estable es porque estás algo sano. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha usado referencias religiosas para hablar del coronavirus y da gracias infinitas a Dios por la recuperación de los pocos contagiados. Incluso ha mandado muchos abrazos del presidente sin referirse a su paradero. No se pronuncia por nada, de medida de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. Ortega no ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y partidos aliados. Según la Constitución, el Parlamento debe otorgar al presidente el permiso para ausentarse por un plazo mayor a 15 días y, en caso de no hacerlo, puede declarar abandono del cargo o incapacidad para gobernar. Tenemos más información que se origina en Estados Unidos. El gobierno de esa nación informó hoy que va a mantener el plan de ayuda económica destinado a El Salvador, a Guatemala y a Honduras. El periodista Gonzalo Abarca, de La Voz de América, nos detalla. El gobierno de Donald Trump informó este lunes que mantendrá el plan de ayuda económica destinado a los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. En un comunicado de prensa, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que continuará con la asistencia extranjera para los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. También el presidente Trump asegurando este lunes que es muy pronto anunciará la fecha en que Estados Unidos abrirá su economía. El mandatario aún seguro de que el 1 de mayo es la fecha para que la economía más grande del mundo regrese a hacer negocios, back to business, como dicen por acá. Incluso aseguró que podría reabrir antes de esa fecha. Sin embargo, esa meta no es compartida por el equipo médico del propio presidente. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió que todo dependerá del número de casos de coronavirus en comunidades específicas y de si las pruebas demuestran que una gran mayoría de personas no están infectadas. Más de 17 millones de estadounidenses que han perdido su trabajo en estas 4 semanas están en espera de un cheque
que el gobierno empezará a enviar en solo días, el miércoles para ser preciso. Las familias de 4 personas recibirán $3.500 al mes. A esta cifra de desempleo se le suma ahora Disney World. Sí, Disney en Orlando. Este lunes Disney anunció el despido masivo de 43,000 trabajadores. El panorama aquí en Estados Unidos no es nada alentador. Hoy se reportan 1.524 muertes por COVID-19 en todo el país, según la Universidad Johns Hopkins. El total de casos en el país sobrepasa los 579,000, con más de 22,000 fallecidos hasta el momento. Estados Unidos tiene una población de 237 millones de personas. El presidente también anunciará esta semana las acciones que tomará contra la Organización Mundial de la Salud, a cuya directiva acusa de favorecer a China en su campaña de desinformación. Recordemos que Estados Unidos aporta a la OMS aproximadamente $400 millones cada año. Y bien, para Noticiero Hechos, informó Gonzalo Abarca de La Voz de América desde Washington. Muchas gracias, Gonzalo, por tu reporte. Y el nuevo coronavirus es 10 veces más mortífero que el virus responsable de la gripe AH1N1, surgido a finales de marzo del 2009 en México. Así lo aseguraron hoy las autoridades sanitarias mundiales, que instaron a un levantamiento del confinamiento progresivo. Una comparación inquietante. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, contrastó el lunes la mortalidad de la enfermedad del nuevo coronavirus con la del virus responsable de la gripe AH1N1 surgido en 2009 en México. Sabemos que la COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal, 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009. En una videoconferencia de prensa desde Ginebra, Adhanom advirtió que en la era de la globalización, el riesgo de que se reintroduzca y resurja la pandemia puede continuar. Al final, la puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser necesarias para interrumpir totalmente la propagación. Según un balance establecido por la AFP a partir de datos oficiales, desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.800.000 casos de contagio en 193 países o territorios. Más de 115.000 personas murieron en el mundo por la enfermedad. Con esto llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Hasta mañana, buenas noches.